Buenos días a todos. Quería ahora presentarles un trabajo que originalmente lo ha iniciado Carmen Goñi, que ahora ella, como ustedes saben, está jubilada, y que después de una serie de años ha mostrado bastante fruto. Este, estos dos ensayos están en relación directa con el uso de la eficiencia de los recursos, específicamente del agua y de los nutrientes. Uno tiene que ver con la dinámica de los nutrientes y la frecuencia del fertirriego, y el otro en la evaluación y la comparación del fertirriego con la fertilización en cobertura convencional, que es el que habitualmente se hace en las empresas, y con la utilización de nitrógeno, de nutrientes de nitrógeno, como nitrógeno de liberación lenta. En este sentido, lo que nos animó hace unos años a realizar estos experimentos se refería a que siempre nos preguntábamos que para las condiciones de Uruguay, para las condiciones de alta y variable frecuencia de la intensidad de las lluvias en primavera más que en verano, no sabíamos si un fertirriego diario, un fertirriego cada 3 días, cada 3 y 4 días, o un fertirriego con la aplicación semanal de los nutrientes, hubiera diferencias significativas entre ellos. Fue una de las primeras preguntas que nos hicimos. Acuérdense que en muchas partes del mundo, digo, en el mundo donde hay una silvicultura más desarrollada, utilizan prácticamente el fertirriego diario y el fertirriego con el concepto no de la inyección de nutrientes, sino con el concepto del fertirriego en el cual cada gota de agua puesta al cultivo mantiene todo el equilibrio de nutrientes que la planta necesita en ese momento. Por otro lado, queríamos comparar y teníamos la duda de si el fertirriego, por lo menos el fertirriego de cada 3 o 4 días, si era distinto de la fertilización convencional hecha a mano o si era distinto también con el uso de fertilizantes de liberación lenta, más específicamente el nitrógeno. Siempre teniendo en cuenta las mismas cantidades de nutrientes en NPK, calcio y magnesio aplicados en términos anuales y en términos de dosificaciones. Para esto utilizamos la variedad Afurer, injertada sobre tifolia en un marco de plantación de 6 por 2,5 con unas 667 plantas por hectárea en una doble fila de goteros con emisores cada 20 centímetros y con un caudal de 1 litro hora cada uno. Como ustedes ven, digamos, son densidades de emisores muy altas, pero lo que queríamos era rápidamente, en poco tiempo, tener una descarga importante de agua para la planta. En este sentido, estos experimentos, quizá ustedes ya lo saben, al comienzo habíamos instalado distintas estaciones de succionadores de lisímetros para la obtención de la solución del agua del suelo a 20 y 40 centímetros y también sensores para un monitoreo diario del contenido agua del suelo a 10 y a 30 centímetros y por otro lado registradores también del contenido de agua del suelo en 20, 30 y 40 centímetros de profundidad. Como muchos de ustedes ya lo conocen, el sistema de fertirriego es totalmente automatizado, regulado, por lo menos lo hacemos semanalmente, para ajustar la evapotranspiración a la cantidad del cultivo, a la cantidad de agua que el cultivo necesita. La relación de NK, para que tengan una idea de la fertilización, estuvo desde septiembre a diciembre alrededor de 0,8 y de enero a marzo alrededor de 1,4. Una cosa que me gustaría, recordar inicialmente es el tema de la extracción de los nutrientes por los frutos. Estos son frutos de Afurer, de análisis que hicimos
en la producción del 2015. No encontramos en análisis posteriores diferencias significativas en la cantidad de los nutrientes extraídos en esta variedad entre años, pero sí, como vemos que hay una extracción importante. Fíjense que en 20 toneladas producidas de fruto nosotros extraemos prácticamente 32 kilos de nitrógeno, unos 3 kilos de fósforo, unos 27 kilos de potasio y así sucesivamente, digamos, de calcio y magnesio. Lo que nos impresionó es la gran cantidad de extracción de potasio que hace esta variedad, y si lo tomamos en cuenta con 40 toneladas por hectárea, digo, de extracción, de producción de nutrientes, estamos en unos 60 kilos por nitrógeno que son extraídos solo por el fruto. A esto habría que analizarle, habría que incorporarle la cantidad de nitrógeno que queda en el sistema foliar, que es lo más importante, y también lo que queda en reservas de las raíces, en el tronco y en las ramas. Con lo cual estamos, pensando en cantidades importantes que son absorbidas por la planta, pero al mismo tiempo, si comparamos una fertilización de 250 unidades de nitrógeno por hectárea, vemos que podemos estar siendo ineficientes casi entre el 40 y el 50% del nitrógeno aplicado. Quería mostrarles inicialmente, sobre todo para el ensayo de frecuencias de fertilización, de comparar la frecuencia de aplicación de los nutrientes, la intensidad de la floración. Como vemos y se ve con bastante claridad, la alternancia propia de los cítricos, que no la hemos podido corregir con la poda, y por supuesto que con el raleo tampoco, sí minorizarlo, pero vemos cómo de alguna forma el tratamiento diario es el que ha mantenido, una consistencia más equilibrada de floraciones a lo largo del tiempo. En el año 2018 hubo un exceso de floraciones en comparación con los demás años, pero aparentemente ninguno de estos años han sido limitantes para las altas producciones de frutos. Analicemos un poquito también, comparando las frecuencias de aplicación de fertilizantes, cómo afectó el vigor de la planta. La altura de la planta, digamos, si la comparamos todos los años, nos dice relativamente poco, porque realmente hacemos poda todos los años. Entonces tendemos a una uniformización, a una uniformidad para fijar la altura de la planta. Entre 2,8, 2,5 2,6 es la altura que queremos para todas nuestras plantas, simplemente por el tamaño de las escaleras y para facilitar el trabajo con los con los cosechadores. Pero por otro lado, fíjense ustedes cómo el volumen de la copa, ya que nos dice, integra también el diámetro de la misma, como en el año 2017 el riego diario tenía una diferencia significativa con el riego semanal. Las plantas eran mayores, pero esas diferencias fueron atenuadas en el 2018 y en el 2019, donde no se han encontrado diferencias significativas en el volumen de la copa. Sin lugar a duda, esto está afectado y está llevado así, por la propia poda de la planta, ¿no? Pero lo que veíamos que en los años anteriores al 2017, el riego diario podíamos lograr una mayor precocidad, un mayor aumento del vigor de las plantas. En términos de calidad de fruta, y se acuerdan, en la presentación anterior, no hemos encontrado diferencias importantes en la mayor parte de los parámetros de la acidez, los óleos solubles y el ratio. Quizás el ratio fue significativamente mayor 2 de todos los años evaluados, sobre todo en el caso del riego cada 3 días, pero no ha sido consistente esta muestra entre todos los años. Nosotros esperábamos una variación
más consistente que esta actual. Pensamos que no es más, si analizáramos todos los años juntos, pensábamos que no es más que una variabilidad propia del año. En cambio, la acidez, que es lo que nos está llamando un poco la atención, está subiendo permanentemente, consistentemente año tras año. No así las diferencias entre los tratamientos. Esto podemos explicarlo y después lo vamos a ver un poquito por el incremento del potasio en la solución. En cambio, el nitrógeno los sólidos solubles, los BRICS, han sido relativamente consistentes entre todos los años. Vamos a analizar un poco el rendimiento y como vimos anteriormente, el rendimiento en Afurer está determinado por el número de frutos. Eso no hay duda. No creo que nadie ya a esta altura lo pone, está altamente demostrado. Y la tendencia que hay en el número de frutos, posteriormente se ve la misma tendencia en kilos por planta y a igualdad de plantas por hectárea en las toneladas de fruta por hectárea. Vamos a analizar un poquito el rendimiento de toneladas por hectárea. Y ahí vemos que en general el riego diario ha mantenido consistentemente un rendimiento mayor en casi todos los años respecto al riego cada 3 días al fertirriego cada 3 días y al fertirriego semanal. Esto fue la mayor parte de los años. Después, posteriormente, el riego cada semanal y el fertirriego semanal y el fertirriego cada 10 días, cada 3 días, no fue consistentemente siempre uno más que el otro menos. Esto se debe fundamentalmente a que la cantidad de nutrientes puestos en uno y en otro es realmente distinto. Y esto fue porque el criterio que tuvimos en el manejo de la nutrición fue que el día que llovía y el día posterior a la lluvia no se fertirrigaba. O sea que si eso caía un día que había que hacer fertilización cada 3 o cada 4 días, o caía ese periodo, esos 2 días de lluvia en el periodo el día que había que hacer fertilización semanal, eso se cortaba. Esto es lo que originaba, y era parte de lo que queríamos ver, si el criterio de fertirrigar cada 2 veces por semana en forma constante o una vez por semana en forma constante, nosotros podríamos cubrir todos los nutrientes. Y como ven ustedes, el rendimiento va cambiando y cambia específicamente en el tratamiento cada 3 días y el tratamiento semanal. La pérdida de días cuando se hace fertirriego diario por no fertirrigar porque está lloviendo ese día o el día siguiente es bastante menor. Y en términos acumulados de rendimiento en el periodo 2014 al 2021, el fertirriego diario se comportó significativamente distinto el fertirriego cada 2 veces por semana y relativamente igual en una forma intermedia con el fertirriego de una vez por semana. En el término, y esto se evalúa y se ve con bastante claridad en el tema de la nutrición. Las dos líneas amarillas son las líneas de niveles de normalidad puestos por los trabajos de Livia en España, fundamentalmente para clementinas. No lo teníamos para Führer específicamente. Pero como ven ustedes, hay una variación anual del contenido de los nutrientes en la hoja. Prácticamente en todos los casos, a excepción del nitrógeno, que algunos años nos hemos pasado, prácticamente todos los años estaban en el rango
de suficiencia, pero hubo una diferencia entre años en los valores de ellos. Referente, digo, en el calcio, en el referente de magnesio. La fuente de magnesio fue el sulfato de magnesio y en el caso del calcio, el nitrato de calcio. Puestos a nivel de fertilizantes solubles, ¿verdad? Vamos a ver un poco la estimación del nitrógeno a través del uso del índice de SPAD, que para nosotros no sigue siendo una herramienta que creemos que es útil, no solamente para relacionarla posteriormente con sensoramiento remoto, sino creemos que nos da una evaluación rápida de cómo fue el cultivo. Acá, fíjense, prácticamente pusimos medidas quincenales desde el 2017 al 2021 y cómo vemos que estas diferencias en el SPAD, en los valores de SPAD, luego se traducen en los valores o son muy asimilables a los valores que se hacen en el análisis foliar. Acá lo que les quería mostrar, sobre todo comparando, sobre todo al comparar la frecuencia de fertirriego, cómo hay una caída que todavía no la podemos explicar relativamente bien. Hay una caída en los meses, digamos, de octubre y noviembre, en prácticamente todos los sistemas. No sabemos si es que estamos entrando tarde a fertirrigar. Nosotros empezamos prácticamente el 1 de septiembre en casi todas las fechas. Quizá tengamos que empezar en octubre, en agosto, perdón, en el caso de esta variedad, o aumentar las dosis, las proporciones de las dosis al comienzo de la primavera. Pero realmente no creemos que sean bueno esta pérdida, digamos, de clorofila, al comienzo de la primavera. Si bien no se ha traducido en una forma importante en el rendimiento, ni lo hemos visto en el cuajado, ni en el número de frutos, pero desde el punto de vista de la planta no creemos que sea bueno. Por ahora no podemos identificar con plenitud la causa. Bueno, ahora quería pasar rápidamente a que veamos el tema de la intensidad de floración en las formas de fertilizar, comparando el fertirriego contra la fertilización de cobertura y con la fertilización utilizando nitrógeno de liberación lenta. Como vemos, este cuadro que está pegado al otro, entró en un ciclo de alternancia por lo menos a nivel de floración, verdaderamente importante. Lo vemos con valores relativamente claros, donde el efecto año es el más importante y prácticamente no hay diferencias significativas importantes en la intensidad de floración. Más allá de que hay una tendencia visual o numérica estrictamente en la fertilización con el fertirriego, que es mayor el número de flores, pero estadísticamente no es significativa. Lo que sí vemos es diferencias en el vigor de la planta. Si comparamos el vigor de la planta en liberación lenta y con el fertirriego, es mayor que con la fertilización en cobertura. Esto lo podemos ver fácilmente en la altura de la planta y al mismo tiempo en el volumen de la copa. En los últimos años esta diferencia no fue significativa. En el 2019 la diferencia no fue significativa, pero mantuvo la misma tendencia que el fertirriego es superior a la cobertura en forma manual y a la de liberación lenta. Esta no significancia nosotros se la achacamos en parte a la poda que le hicimos en las plantas. En cuanto a la componente de rendimiento, es bien llamativo este dato. Si bien vemos una alternancia importante con frutos, que lo habíamos visto en las floraciones anteriormente, también el número de frutos es lo que nos va a determinar el rendimiento y ni que hablar del rendimiento por hectárea.
pero acá el rendimiento por hectárea fue relativamente, casi todos los años fue consistente, que el fertirriego tuvo mayor rendimiento por hectárea y que se traduce posteriormente, como lo vemos en el caso del rendimiento acumulado, vemos una producción acumulada significativa a favor del fertirriego cada 3 días, cuando lo comparamos con la fertilización del riego convencional y cuando lo comparamos con la utilización de fertilizantes de liberación lenta. Vuelvo a recordarles, digo que los tres sistemas tienen la misma cantidad de nutrientes aportados al suelo. En cuanto a calidad de frutos, nos pasa algo relativamente parecido a lo que nos pasaba con la frecuencia de fertilización. No hay una tendencia muy clara en el tema del ratio y de la acidez, pero sí hay una tendencia clara a que en este caso la fertilización convencional indujo mayor cantidad de sólidos solubles en los frutos, en la calidad de los frutos. Esto posteriormente, esta dulzura, estos sólidos, incrementos de los sólidos solubles, no tuvo una traducción importante en términos del ratio, en términos de exportación, lo cual fue compensado por la acidez del fruto. En cuanto al análisis foliar, vemos que prácticamente en todos los casos, a excepción del 2020, en el caso del potasio, prácticamente siempre los nutrientes estuvieron en los rangos de suficiencia. Les vuelvo a recordar, estos son los rangos parecidos a los de Embleton, pero son sacados exclusivamente de los cultivares, de las recomendaciones del IBIA en relación a las clementinas. Estuvieron todos en rangos de suficiencia, a excepción del 2020, que se nos fue de la mano los niveles de potasio, por lo menos a nivel foliar. Eso todavía lo estamos evaluando un poco más, porque no lo podemos relacionar ni con los rendimientos ni con la cantidad de potasio aplicado. Así que todavía estamos un poquito por verlo, por analizarlo en más detalle. Bueno, como conclusiones podemos decir que la frecuencia del fertirriego no encontramos diferencias importantes en el rendimiento y en la calidad, pero sí vemos una pequeña tendencia a que el vigor de las plantas en el inicio fue mayor en el fertirriego diario, pero luego se uniformizó por los factores de la poda. El nitrógeno y el potasio foliar fueron nutrientes quizá más variables entre las frecuencias, que probablemente por los días en los cuales se interrumpió el fertirriego en función de las lluvias que habían caído en forma diferencial de cada año. A pesar de los días de lluvias variables entre años, para los tres sistemas se pudo lograr una frecuencia de aplicación que para contenidos de nutrientes aceptables en todos los casos. En cuanto a la forma de fertilización, no encontramos diferencias importantes en la calidad de la fruta. El fertirriego fue el mejor en términos de rendimiento en relación a la aplicación en cobertura y en liberación lenta. El potasio, por otro lado, fue el nutriente más difícil de manejar en el caso del fertirriego. Bueno, muchas gracias y esperamos posteriormente alguna de las consultas que ustedes quieran tener.